Mi nombre no importa, pero lo que vi importa. Todos en Veracruz, desde el empresario más rico hasta el pescador más humilde, creen que el gobernador Morales era el poder absoluto. Lo veían en la televisión, inaugurando obras inútiles con una sonrisa de cemento, prometiendo mano dura contra el crimen mientras la sangre corría por las alcantarillas. Era la cara de la autoridad, el hombre cuyo nombre se susurraba con una mezcla de miedo y respeto. Pero esa es la primera y más grande mentira que el sistema quiere que te creas. Yo estuve ahí, en los salones donde se tomaban las decisiones reales, y les aseguro que Morales no era el rey en el tablero. Era, en el mejor de los casos, un peón con corona. Detrás de esa fachada de poder se movía algo más, una fuerza sin rostro ni cargo oficial. Era una presencia que se sentía en la tensión del aire durante las reuniones de gabinete, en las pausas incómodas antes de que el gobernador diera una orden que claramente no era suya. Lo llamábamos entre susurros y con la boca seca, la sombra. No era una persona al principio, sino un sistema de presiones, de sugerencias que llegaban a través de terceros y que tenían el peso de una sentencia de muerte. Era el arquitecto invisible del Estado, el verdadero poder que no necesitaba los aplausos de la multitud ni los reflectores de la prensa para imponer su voluntad absoluta. Mi historia no es una de venganza, sino de explicación. Es el mapa que he trazado con mis propios pasos para responder las preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Quién es realmente esta figura en las sombras? Este hombre cuyo nombre se pronuncia menos que el del diablo. ¿Cómo logró un poder tan etéreo controlar presupuestos millonarios, nombrar jueces y jefes de policía y dictar la agenda de todo un gobierno estatal sin ocupar jamás un cargo público? Y la pregunta más importante, la que me persigue en mis noches de insomnio, ¿cómo fue que descorrer ese velo me obligó a perder mi nombre, mi hogar y, casi me cuesta la vida? Yo no entré a la política por idealismo. Sería una mentira decir que soñaba con cambiar el mundo. Mi mundo era mucho más pequeño. Una modesta empresa de transporte en el puerto de Veracruz, mi esposa y mis 2 hijos. En aquel entonces la extorsión, el infame cobro de piso, era como un impuesto más, uno que se pagaba con miedo. Vi a vecinos cerrar sus negocios, a amigos huir con lo puesto. Decidí buscar una diputación local pensando, en mi infinita ingenuidad, que el cargo me daría un escudo. Creía que desde adentro podría negociar, protegerme, ser intocable. ¡Qué tonto fui! Quise usar el sistema para defenderme del monstruo, sin entender que estaba pidiéndole al monstruo que me dejara entrar a su jaula. Al principio todo parecía funcionar. Gané la elección con el apoyo de la comunidad empresarial local, cansada de la inseguridad. Me sentía poderoso, útil, resolvía problemas, un permiso atascado, una calle que necesitaba pavimentación. Los primeros favores que me pidieron parecían triviales, parte del juego político que todos aceptan. Javier, necesitamos tu voto para esta reasignación de presupuesto, me decía un colega, el diputado Robles, con una palmada en la espalda. Es para un proyecto de infraestructura urgente. Nunca me dijeron que el proyecto era una fachada. Cada favor que aceptaba, cada voto que emitía sin cuestionar, era un eslabón más en una cadena que no vi hasta que ya me rodeaba el cuello. La primera grieta en mi percepción de la realidad apareció durante la designación del nuevo secretario de Seguridad Pública. Estábamos en una reunión privada en el Palacio de Gobierno. El gobernador Morales defendía a su candidato, un general condecorado. Todo parecía decidido. Entonces su secretario particular entró, pálido, y le entregó una pequeña nota doblada. Morales la leyó. Su rostro perdió todo el color y carraspeó. Ha habido un cambio de planes, anunció con una voz que no era la suya. El nuevo secretario será el licenciado Benítez. Nadie en la sala había oído ese nombre. El general fue descartado sin más explicación. Vi al gobernador, el hombre más poderoso del estado, encogerse en su silla. No era una orden, fue una humillación pública. En ese silencio comprendí que el verdadero poder no estaba sentado a la cabeza de esa mesa. Mi nombre es Javier Mendoza, aunque ese nombre ya no me pertenece, está enterrado junto con el hombre que solía ser. Antes de la política, mi vida olía a diésel y salitre. Tenía una pequeña empresa de logística en el puerto, moviendo contenedores. Era un trabajo honesto, duro, que me permitía darle a mi familia una vida digna. Pero en Veracruz la honestidad es una vulnerabilidad. El cobro de piso llegó como una plaga silenciosa. Primero fue una llamada, luego una visita. Hombres sin rostro que te explicaban, con una calma aterradora, las nuevas reglas del juego. No era una negociación, era un impuesto a tu derecho a existir, a seguir respirando. Mi decisión de entrar en la política no nació de un deseo de servir al pueblo, sino de un pánico muy personal y egoísta.
Veía a mis colegas empresarios quebrar o huir, y yo no estaba dispuesto a perderlo todo. En mi ingenuidad creí que un cargo público, una curul en el Congreso local, sería una armadura. Pensé que el título de diputado Mendoza me haría visible para el sistema legal e invisible para el criminal. Creía que podría usar el poder para construir un muro alrededor de mi familia y mi negocio. Hoy me doy cuenta de que no estaba construyendo un muro, sino caminando voluntariamente hacia el centro del laberinto, buscando al Minotauro para pedirle protección. La campaña fue un ejercicio de hipocresía necesaria. Hablaba de progreso, de seguridad para todos, de un futuro mejor para Veracruz. Estrechaba manos en los mercados, sonreía en los mítines, prometía leyes que yo mismo no sabía si podría cumplir. Mi verdadero discurso, el que no podía pronunciar, era para los otros dueños de negocios, para los comerciantes, para la gente como yo. En sus ojos veía el mismo miedo que sentía en mi estómago. No me votaron por mis ideas, me votaron porque mi desesperación era un espejo de la suya. Creían que uno de los suyos adentro podría hacer la diferencia. Todos éramos igual de inocentes. Cuando gané, sentí una oleada de alivio que rápidamente se convirtió en una nueva forma de ansiedad. Los primeros meses fueron un espejismo de normalidad. Me asignaron una oficina, un pequeño equipo, y me sumergí en el trabajo legislativo. La gente me detenía en la calle para pedirme ayuda con un bache o un permiso. Me sentía útil, casi poderoso. Pero bajo esa superficie de servicio público empecé a sentir las corrientes subterráneas. Pequeños favores solicitados por colegas más experimentados, votos intercambiados por promesas vagas, reuniones a puerta cerrada donde se decidía todo antes de llegar al pleno. Era el verdadero engranaje del poder, y apenas empezaba a escucharlo rechinar. El sistema de cooptación era sutil, casi amable. Empezaba con un café con un diputado veterano como Robles, quien te explicaba cómo funcionan las cosas aquí. Javier, necesitamos que apoyes esta modificación al presupuesto de obras públicas. Es para acelerar un hospital que la gente necesita, me dijo una vez. Sonaba lógico, noble incluso. ¿Cómo negarse a un hospital? Acepté. Lo que no sabía era que mi voto no era para ladrillos y medicinas, sino para autorizar un sobrecosto del 300% que iría a parar a una constructora fantasma. Cada sí que daba, cada favor que concedía, era un hilo invisible que me ataba más fuerte a ellos. Con el tiempo la naturaleza de las peticiones cambió. Ya no eran solo votos, eran llamadas para presionar a un funcionario de bajo nivel, para ignorar una irregularidad en una licitación, para reunirme con empresarios cuyos nombres no aparecían en ningún registro mercantil. Mi oficina se convirtió en una estación de paso para intereses que no entendía del todo, pero cuyo peligro intuía. El optimismo inicial se había evaporado, reemplazado por una creciente sensación de claustrofobia. Estaba atrapado en una red, y cada movimiento que hacía para liberarme solo servía para enredarme más. La armadura que había buscado se sentía cada vez más como una camisa de fuerza. La invitación llegó en un sobre grueso y sin remitente, entregado por un mensajero que no dijo una palabra. Era para una cena en una hacienda en las afueras de Jalapa. La lista de invitados era corta y exclusiva. El gobernador Morales, un par de secretarios clave, los empresarios más poderosos del estado y yo. Me sentí por un momento halagado. Creí que finalmente había sido aceptado en el círculo íntimo, el lugar donde se tomaban las decisiones importantes. No podía estar más equivocado. No era una invitación a la mesa del poder. Era una citación para que viera con mis propios ojos quién era el verdadero dueño del circo. La hacienda era un monumento a la riqueza y al poder. Un camino de piedra flanqueado por palmeras reales llevaba a una casona colonial perfectamente restaurada. Hombres con trajes oscuros y auriculares discretos vigilaban cada rincón. No eran la policía estatal, su lealtad era claramente privada. Adentro, el ambiente era tenso a pesar del lujo. El gobernador Morales nos recibió con una sonrisa forzada, moviéndose entre los invitados con una copa de whisky en la mano, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la entrada principal. No actuaba como el anfitrión, el hombre al mando. Actuaba como un empleado de alto nivel esperando la llegada del verdadero jefe. La espera se hizo incómoda. Las conversaciones eran superficiales, interrumpidas por largos silencios. Todos en esa sala, hombres que controlaban miles de millones de pesos y el destino de millones de personas, sentían la misma tensión. El gobernador revisaba su reloj cada pocos minutos, su fachada de autoridad desmoronándose con cada segundo que pasaba. Era evidente que el invitado de honor, la verdadera razón de esa reunión, aún no había llegado, y el hombre más poderoso de Veracruz,
El que salía en la televisión dando órdenes estaba visiblemente nervioso, casi asustado, por la tardanza de una persona cuyo nombre nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Entonces llegó. No hubo un anuncio formal. Simplemente apareció en el umbral de la terraza, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris impecable, sin corbata. No tenía el aspecto de un criminal, sino el de un consultor de McKinsey o un banquero de inversión. Delgado, con el pelo canoso en las sienes y una mirada fría y analítica. El aire se congeló. Todas las conversaciones se detuvieron. Caminó hacia el centro de la reunión sin prisa, y el gobernador Morales se apresuró a su encuentro. A este hombre lo llamaban en susurros y solo entre los de más confianza, el consejero, y en ese instante su poder era absoluto. Lo que vi a continuación destrozó para siempre mi percepción de la autoridad. El gobernador Morales, un hombre que podía hacer temblar a generales y a jueces, se paró frente al consejero y agachó ligeramente la cabeza. No le extendió la mano para saludarlo. En su lugar, le entregó una carpeta de piel que llevaba consigo, como un asistente entregando un informe a su superior. «Aquí está todo lo que pediste, los nombramientos y el desglose del presupuesto», dijo Morales en voz baja, casi inaudible. El consejero tomó la carpeta sin siquiera mirarlo a los ojos, su atención ya fija en un empresario al otro lado de la habitación. No le dio las gracias, no dijo nada. En ese gesto, en esa humillación silenciosa, lo entendí todo. Morales no era el rey, ni siquiera era un alfil, era una pieza de utilería, una cara pública para un poder que operaba desde las sombras con una eficiencia corporativa y despiadada. Todas las piezas encajaron. La inexplicable designación del secretario de Seguridad, los contratos adjudicados a empresas desconocidas, las leyes, aprobadas en la madrugada sin debate. No era caos ni corrupción tradicional. Era un orden meticuloso, diseñado y ejecutado por el hombre del traje gris. Yo no era un diputado del estado de Veracruz. Era, sin saberlo, un empleado del consejero. El resto de la noche es un borrón. Recuerdo haber bebido mi copa de vino sin sentir su sabor, observando cómo el consejero se movía por la sala. No levantaba la voz. Daba sugerencias en conversaciones privadas de 2 o 3 personas. Veía a hombres duros, capitanes de industria, asentir a sus palabras con una deferencia que rayaba en la sumisión. El gobernador apenas hablaba si no se le dirigían la palabra. Conduje de vuelta a casa en un silencio sepulcral, con el estómago hecho un nudo. El miedo que me había llevado a la política era un juego de niños comparado con el terror helado que sentía ahora. Ya no se trataba de proteger mi negocio. Se trataba de sobrevivir al monstruo cuya cara finalmente había visto. Después de aquella noche en la hacienda, mi perspectiva cambió para siempre. Dejé de ver la política como un juego de influencias y empecé a verla como un ecosistema diseñado por un solo arquitecto, el consejero. Su poder no residía en la violencia explícita, al menos no como primera opción. Su verdadera arma era una eficiencia corporativa, fría y desalmada. Operaba como el CEO de un estado en la sombra, y nosotros éramos sus gerentes de división. Sus directivas no llegaban como órdenes gritadas, sino como sugerencias, susurradas a través de intermediarios, cada una respaldada por un análisis de costo-beneficio tan detallado que desafiaba cualquier objeción. Él no mandaba matar. Él desinvertía en activos que ya no eran rentables. Recuerdo perfectamente el caso de Aguirre, el alcalde de un pequeño municipio costero. Era un hombre decente, de los pocos que quedaban, y se había convertido en un obstáculo menor. Se negaba a aprobar un cambio de uso de suelo para la construcción de un supuesto complejo turístico, que en realidad era una fachada para un centro logístico del cártel. Aguirre no era un héroe, simplemente era un burócrata apegado a las reglas. En cualquier otro sistema, su obstinación se habría resuelto con un soborno o con presión política. Pero para el consejero, la terquedad era una ineficiencia, una variable no controlada que debía ser eliminada de la ecuación para no retrasar el cronograma del proyecto. Estaba en una reunión con el diputado Robles y un subsecretario de gobierno cuando se discutió el tema Aguirre. Nadie mencionó al consejero por su nombre, pero su presencia llenaba la habitación. El subsecretario, con la voz desprovista de toda emoción, dijo: «Aguirre se ha convertido en un pasivo. Su falta de cooperación está generando sobrecostos». La palabra clave fue pasivo. No dijo traidor, ni enemigo, ni problema. Dijo pasivo. Alguien preguntó cuál había sido el detonante final y la respuesta me heló la sangre. Aguirre había tenido una conversación off the record con un periodista local, quejándose de las presiones. No filtró nada importante, solo se desahogó. Ese error lo convirtió de un activo problemático a un pasivo insostenible.
2 semanas después, el coche de Aguirre fue encontrado en el fondo de un barranco. El informe oficial dictaminó que había perdido el control del vehículo bajo los efectos del alcohol. Su esposa juraba que él no bebía. Nadie investigó. La prensa local publicó la versión oficial sin hacer una sola pregunta. Una semana más tarde, el alcalde interino, un hombre visiblemente aterrorizado, firmó el cambio de uso de suelo sin siquiera leerlo. Lo que más me impactó no fue la muerte en sí, sino la frialdad administrativa con la que se ejecutó. La vida de un hombre, un padre y esposo, fue tratada como un simple ajuste contable para garantizar la rentabilidad de una operación. Pero su control no se basaba únicamente en el miedo. Su método más sofisticado era la manipulación psicológica. La capacidad de controlar a las personas sin que éstas se dieran cuenta de que estaban siendo controladas. El mejor ejemplo fue el de la magistrada Herrera. Era una de las pocas figuras en el Poder Judicial verdaderamente incorruptible. No tenía precio y amenazarla directamente era contraproducente. Representaba un muro legal que impedía el avance de varios de sus negocios. En lugar de intentar derribar el muro, el consejero buscó la manera de encontrar una puerta oculta, una vulnerabilidad que no fuera la codicia ni el miedo, sino algo mucho más poderoso, el amor. A través de su red de inteligencia, que era más eficiente que la del propio gobierno, descubrió que el esposo de la magistrada sufría una enfermedad renal terminal y necesitaba un trasplante con urgencia. La lista de espera oficial era de años. Entonces el consejero movió sus hilos. A través de una fundación filantrópica que él controlaba desde las sombras, se le consiguió un riñón compatible y se financió toda la operación en Milon-Cinque, un hospital de élite en Estados Unidos. Todo se manejó de forma anónima, como un acto de generosidad divina, un milagro caído del cielo. La magistrada y su esposo nunca supieron quién fue su benefactor. Solo sabían que una fuerza desconocida les había devuelto la vida. Nunca nadie le pidió nada a cambio a la jueza Herrera. No hubo llamadas, ni mensajes, ni insinuaciones. No era necesario. El cambio fue sutil, orgánico. En su mente, ella no se estaba corrompiendo. Estaba actuando con una nueva perspectiva, quizás con una gratitud inconsciente hacia un sistema que de alguna manera le había demostrado que la bondad existía. De repente, en casos clave para la organización, sus fallos se volvieron más flexibles. Un tecnicismo legal antes irrelevante se convertía en motivo para desestimar una prueba crucial. No la compraron, la hackearon. Explotaron su propia humanidad, convirtiendo su gratitud en la cadena más fuerte e invisible de todas. Ese era el verdadero poder del consejero. El golpe que me despertó no fue una amenaza directa ni un acto de violencia contra mí. Fue la fría y metódica eliminación de un amigo, Ricardo Aguirre, el alcalde de la Antigua. Ricardo y yo habíamos entrado en la política casi al mismo tiempo, compartiendo una cerveza de vez en cuando para lamentar la ingenuidad que nos había llevado hasta allí. Él, como yo, creía que podía navegar el sistema, hacer un poco de bien y proteger a su gente sin vender completamente su alma. Era un hombre bueno, quizás demasiado bueno para el lugar donde estábamos. Su único defecto era que todavía creía en la decencia humana, una creencia que en el mundo del consejero es una enfermedad terminal. El error de Ricardo fue tan pequeño, tan humano, que eso fue lo que lo hizo mortal. Llevaba meses frustrado, bloqueado por un proyecto de desarrollo costero que él sabía que era una fachada para lavar dinero. Una tarde, se reunió para tomar un café con Marcos Peña, un periodista local que ambos conocíamos y en quien tontamente confiábamos. No le filtró documentos ni le dio un titular. Simplemente se desahogó, fuera de grabación, quejándose de las presiones, de la impotencia. Fue un momento de debilidad, una conversación entre dos hombres que creían compartir un entendimiento tácito de los límites. Ricardo no sabía que el consejero no operaba con entendimientos tácitos, sino con absolutos. La llamada me llegó 2 días después. Era Robles. Su voz, usualmente llena de una falsa camaradería, era plana, desprovista de emoción. Javier, necesito que vengas a una reunión. Oficinas de Gálvez y Asociados, en el piso 14. Ahora. No era una invitación. Gálvez y Asociados era un prestigioso bufete de abogados que todos sabíamos que funcionaba como el cuartel general corporativo de la organización. Colgué el teléfono con un nudo de hielo en el estómago. Sabía que no me habían llamado para discutir enmiendas legislativas. Alguien había cruzado una línea y el Consejo de Administración se iba a reunir para decidir las consecuencias. Recé para que no tuviera que ver con Ricardo. La sala de juntas era como una tumba de cristal y caoba con vistas a toda la ciudad. El consejero estaba sentado a la cabeza de la mesa no mirando a nadie, simplemente revisando unos papeles en una tablet.
El subsecretario de Gobierno, el mismo hombre que había declarado a Aguirre un pasivo en la reunión anterior, estaba de pie junto a una pantalla en blanco. Cuando entré, nadie me saludó. Solo me señalaron. Una silla vacía. El aire era tan denso y frío que dolía respirar. El silencio duró lo que pareció una eternidad. Un silencio diseñado para desarmarte, para recordarte tu insignificancia antes de que se pronunciara una sola palabra. El subsecretario comenzó sin preámbulos. No habló de traición ni de deslealtad. Habló en el lenguaje de un informe de gestión de riesgos. El activo Aguirre ha incurrido en una brecha de protocolo no autorizada, comprometiendo la confidencialidad operativa. Ha demostrado una incapacidad para gestionar la presión y se ha convertido en una variable impredecible. El análisis de riesgo-beneficio indica que su continuidad representa una amenaza para la estabilidad del proyecto y de la estructura en general. No estaba acusando a un hombre, estaba presentando los resultados de una auditoría. Estaba declarando a mi amigo obsoleto, como si fuera una pieza de maquinaria defectuosa que necesitaba ser retirada de la línea de producción. Mi instinto, mi estúpido y último vestigio de decencia me obligó a hablar. Mi voz sonó extrañamente aguda en esa sala helada. Fue un error, dije, dirigiéndome al subsecretario, pero mis ojos estaban fijos en el consejero. Ricardo estaba bajo mucha presión. No reveló nada. Es uno de nosotros, es leal. Intenté apelar a una camaradería que sabía que no existía, a un código de honor entre ladrones que solo vivía en las películas. Quería creer que aún había espacio para el error humano, para el perdón, para algo más que el cálculo frío de ganancias y pérdidas. Fue el argumento más ingenuo de mi vida, y supe que era un error en el momento en que las palabras salieron de mi boca. El consejero levantó la vista de su tablet por primera vez. Sus ojos no tenían ira, ni siquiera molestia. Tenían una especie de decepción clínica, como la de un profesor ante un alumno que simplemente no entiende el concepto más básico. Me miró directamente y dijo, con una voz suave pero que cortaba como el diamante: la confianza no se repara, diputado, solo se reemplaza. Hizo una pausa y luego añadió la frase que se grabaría a fuego en mi cerebro para siempre. Y los activos que se deprecian no se arreglan, se liquidan. En ese momento no solo sentenció a muerte a Ricardo, me estaba dando una lección, estaba redefiniendo las reglas de mi existencia. Salí de esa oficina sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. El mundo exterior, el sol brillante, los coches en la calle, todo parecía una farsa. Conduje sin rumbo, con las manos temblando tanto que apenas podía sujetar el volante. Saqué mi teléfono y marqué el número de Ricardo una y otra vez. Cada vez, la misma respuesta, el buzón de voz. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Sabía lo que significaba. No era que no quisiera contestar, era que ya no podía. La orden de liquidación ya había sido enviada por la cadena de mando. Yo era probablemente la última persona que se había preocupado por defenderlo, y mi defensa había sido inútil. 2 semanas. Después la noticia apareció en todos los medios locales. Alcalde Aguirre fallece en trágico accidente automovilístico. La versión oficial era impecable. Conducía tarde por una carretera sinuosa, había bebido más de la cuenta, perdió el control. La historia incluía un falso testimonio de un camarero y un informe forense perfectamente fabricado. Vi su foto en el periódico, sonriendo en algún evento público, y sentí náuseas. No fue el asesinato lo que me rompió, fue la eficiencia burocrática, la facilidad con la que una vida humana, con sus esperanzas, miedos y una familia que lo amaba, podía ser borrada y reemplazada por un comunicado de prensa. Aquella noche entendí la verdad en su totalidad. La muerte de Ricardo no fue un castigo por su error. Fue una demostración de procedimiento. Fue un memorándum enviado a todos los demás en la organización, desde gobernadores hasta el último concejal. El mensaje era claro. No hay margen de error. La lealtad no te protege. La amistad no importa. Eres útil hasta que dejas de serlo. En ese sistema, yo no era Javier Mendoza. Era un activo. Y en el momento en que cometiera el más mínimo desliz, mi valor se volvería cero y sería liquidado con la misma indiferencia desalmada. La armadura que había buscado en la política se había revelado como mi propia celda en el corredor de la muerte. El miedo se transformó en una claridad helada. Ya no se trataba de proteger mi negocio o mi posición. Se trataba de una simple cuestión de supervivencia. Miré a mi esposa durmiendo, a mis hijos en sus retratos, y los vi a ellos en el funeral de Ricardo. Esa imagen fue suficiente. Al día siguiente, no fui a mi oficina en el Congreso. Fui a una tienda de electrónica en un centro comercial y compré la grabadora digital más pequeña y discreta que pude encontrar. Cuando el empleado me la entregó, sentí su peso en mi mano, mucho más pesado que el de un arma.
Mi plan de escape no comenzaría con una huida, sino con la recopilación silenciosa de la verdad. Mi confesión había comenzado. Mi plan no nació en un destello de genialidad, sino en el goteo constante del pánico. Después de la muerte de Ricardo, cada día se convirtió en un ejercicio de supervivencia. La grabadora en mi bolsillo era mi única arma, pero un arma es inútil si no tienes una ruta de escape. Comencé a desmantelar mi vida pieza por pieza con el sigilo de un ladrón en su propia casa. El primer paso fue el dinero. Sabía que el consejero tenía ojos en el sistema bancario, así que cualquier movimiento grande sería una sentencia de muerte. Durante 6 meses liquidé mis activos de la forma más discreta posible. Vendí un pequeño almacén que tenía en el puerto a través de un primo lejano. Transferí la propiedad de 2 de mis camiones a un antiguo empleado de confianza a cambio de efectivo. Cada transacción era una pequeña guerra de nervios, un baile en el filo de la navaja. El dinero en efectivo se convirtió en un monstruo que tenía que alimentar y esconder. Junté cada peso en cajas de seguridad bajo nombres falsos. Convertí cantidades a dólares en casas de cambio pequeñas y dispersas, pagando comisiones exorbitantes por el anonimato. No estaba construyendo una fortuna para el exilio. Estaba comprando tiempo y distancia. Cada billete que guardaba olía a miedo. Paralelamente busqué ayuda en el único lugar donde el sistema del consejero no tenía un control absoluto: mi pasado. Contacté a Elías, un hombre que conocí en mis días de transportista, un solucionador de problemas, que se especializaba en mover mercancía sensible a través de fronteras. Cuando nos reunimos en una cantina ruidosa, no le dije que huía. Le dije que necesitaba sacar a mi familia del país para un tratamiento médico urgente y confidencial. Él entendió el código. No hizo preguntas. Solo me dio un precio y una lista de instrucciones. Vivir esa doble vida fue la tortura más refinada. Por la mañana me ponía el traje y la máscara de diputado. Asistía a comisiones, votaba en leyes irrelevantes, sonreía a colegas que me habrían vendido por una promoción. Veía al diputado Robles en los pasillos, el hombre que me había notificado la reunión sobre Ricardo, y tenía que estrechar su mano sintiendo el frío de la muerte en su tacto. Por la noche me encerraba en mi estudio repasando mapas, memorizando rutas, planeando cada detalle de nuestra partida. El estrés me consumía. Apenas dormía, perdí peso, y cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se detenía. Mi esposa notaba mi ansiedad, pero le mentí. Le dije que eran problemas del negocio. No podía decirle que estaba planeando nuestra fuga de una prisión invisible. El día que elegimos para irnos fue un sábado cualquiera. La excusa fue perfecta en su banalidad. Un viaje de fin de semana a Monterrey para visitar a unos parientes. Mis hijos estaban emocionados. Mi esposa, aunque preocupada por mi estado, empacó con la normalidad de cualquier viaje familiar. Verlos subir al coche, riendo con sus pequeñas maletas, casi me destroza. No sabían que estaban dejando atrás todo lo que conocían. Mientras conducía hacia el norte, miré mi casa por el espejo retrovisor hasta que desapareció. No sentí nostalgia, solo el alivio agudo de cortar una amarra. No hubo persecuciones ni disparos. Nuestra desaparición fue silenciosa, burocrática, como todo lo que hacía el consejero. Simplemente dejamos de existir en un lugar para empezar a no existir en ningún otro. El plan de Elías funcionó con una precisión aterradora. En una carretera secundaria a las afueras de Saltillo, nos encontramos con sus hombres. Cambiamos de coche. Nos dieron nuevos pasaportes, nuevas identidades. Javier Mendoza y su familia murieron en ese camino polvoriento. Nacieron los Ramírez. Cruzamos la frontera de noche, por un punto ciego entre 2 puestos de control, caminando los últimos metros en un silencio absoluto, solo roto por el sonido del viento. La primera vez que respiré el aire de Texas, sentí una oleada de euforia tan intensa que casi me caigo de rodillas. Era el aire de la libertad, un aire que no sabía que había dejado de respirar hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el nudo en mi estómago comenzaba a deshacerse. Creí que lo había logrado. Creí que habíamos escapado. Los primeros meses en Estados Unidos fueron una especie de paraíso anónimo. Nos instalamos en una pequeña ciudad de las afueras, un lugar donde nadie nos conocía y a nadie le importábamos. Alquilamos una casa modesta. Inscribí a los niños en la escuela local y conseguí un trabajo en la administración de una empresa de logística. La normalidad era abrumadora, casi un lujo. Podía caminar por la calle sin mirar por encima del hombro. Podía ir al supermercado sin analizar el rostro de cada persona que pasaba. Veía a mi esposa relajarse, a mis hijos hacer amigos. Por las noches me sentaba en el porche y escuchaba los grillos y sentía una paz que creía perdida para siempre.
Guardé las grabaciones en una caja de Intesmetse, seguridad mi póliza de seguro, y traté de convencerme de que nunca tendría que usarlas. El tiempo pasó, quizás un año, quizás dos. La memoria de Veracruz comenzó a desvanecerse, a convertirse en una pesadilla lejana de otra vida. Me acostumbré a mi nuevo nombre, a mi nueva historia. Era el señor Ramírez, un inmigrante que buscaba una vida mejor para su familia. La mentira se volvió tan cómoda que a veces yo mismo la creía. Había ganado. Había sido más listo que el consejero. Le había robado a mi familia de sus garras y le había dado un futuro. La sensación de alivio se solidificó en una certeza. Estábamos a salvo. El sistema nos había olvidado. Éramos un error contable, un activo que se había perdido en el inventario y que no valía la pena buscar. Esa creencia fue mi último acto de ingenuidad, la ilusión más peligrosa de todas. La primera grieta en mi paraíso apareció de forma sutil. Un sedán gris con vidrios polarizados que vi estacionado en mi calle durante 3 días seguidos. A eso, principio, lo descarté como paranoia, un fantasma de mi vida anterior. Luego, una llamada a mi casa. Nadie habló al otro lado, solo el sonido débil y distante de una canción que solían poner en una cantina del puerto de Veracruz, un lugar que yo frecuentaba. Se me heló la sangre. No fue una amenaza, fue un mensaje, un recordatorio. No me habían perdido. Sabían dónde estaba. No había escapado. Simplemente me habían soltado la correa. Mi libertad no era real. Era una concesión. Y en ese silencio telefónico comprendí que mi exilio no era un refugio, sino una celda más grande y con mejores vistas. El golpe en la puerta llegó un martes por la noche. No fue un golpe violento, sino educado, casi tímido. Mis hijos ya dormían y mi esposa leía en el sofá. Recuerdo el olor a césped recién cortado que entraba por la ventana. Fui a abrir, esperando a un vecino o a un vendedor tardío. En el porche, bajo la luz amarilla, había un hombre. No era grande ni intimidante. Llevaba unos pantalones caqui y una camisa polo, como un padre volviendo de una reunión escolar. Sonrió amablemente. «Señor Ramírez», dijo en un español con un acento neutro, casi de noticiero. «Lamento la hora. ¿Puedo pasar un momento? Es un asunto de Veracruz». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de mi libertad. Lo dejé pasar. No tenía opción. Mi cuerpo se movía por un instinto de obediencia que creía haber enterrado. Mi esposa nos miró confundida y le hice un gesto para que se quedara donde estaba. Una mentira para protegerla por unos segundos más. Nos sentamos en la mesa del comedor. El hombre no miró a su alrededor con curiosidad, sino con familiaridad. Puso un portafolio sobre la mesa, pero no lo abrió. «Entiendo que se ha adaptado muy bien», comenzó, con el tono de un supervisor de recursos humanos. «Su hijo Mateo es un excelente delantero. Una lástima lo de su tobillo la semana pasada en el partido contra los Wildcats. Esperamos que se recupere pronto». El terror no fue un grito, fue un silencio absoluto que llenó mis pulmones. Sabían de mi hijo, sabían el nombre de su equipo. «Nunca estuvo libre, señor Mendoza», continuó, usando mi verdadero apellido por primera vez. Su voz seguía siendo calmada, casi compasiva. «Su partida no fue una fuga, fue una reubicación. Un activo valioso como usted no se puede simplemente perder. El consejero cree en la gestión de recursos a largo plazo. Dejarlo ir fue una inversión en su tranquilidad. Un empleado descansado y motivado es un empleado más productivo». Sacó un sobre de su portafolios y lo deslizó hacia mí. «Consideramos que su periodo sabático ha concluido. Es hora de volver al trabajo. No en Veracruz, por supuesto. Su nueva posición es mucho más estratégica. Aquí». En esa frase, toda mi esperanza, cada día de paz que había construido, se derrumbó en cenizas. No abrí el sobre. No necesitaba hacerlo. Lo entendí todo con una claridad que me quemaba por dentro. Mi escape no fue un acto de rebeldía. Fue un movimiento permitido en su tablero de ajedrez. Me dejaron correr. Me dejaron construir una nueva vida. Me dejaron creer que había ganado, solo para demostrarme que el tablero era el mundo entero y que ellos eran los únicos jugadores. Mi libertad no era un derecho que yo había reconquistado, sino un privilegio que ellos me habían concedido temporalmente. Y ahora venían a revocarlo. No había escapado de la prisión. Simplemente me habían trasladado a una celda con un jardín y una hipoteca. Una celda de la que ahora era imposible huir, porque yo mismo la había construido y amueblado. «Su actual empleo en la empresa de logística es muy prometedor», dijo el hombre levantándose. «Tiene acceso a rutas y manifiestos de carga que son de nuestro interés. En el sobre encontrará los detalles de su primera asignación. Es un procedimiento sencillo de modificación de documentos. Nada que alguien con su experiencia no pueda manejar». Se detuvo en la puerta y me miró.
no con amenaza, sino con la certeza de un dueño mirando a su propiedad. El consejero le envía sus saludos. Valora la lealtad, incluso cuando ésta toma un desvío. Bienvenido de vuelta al equipo, Javier. Y con eso se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El sonido del cerrojo encajando fue el más fuerte que he oído en mi vida. Me quedé sentado en la mesa durante horas, mirando el sobre. Mi esposa se acercó, su rostro lleno de preguntas que yo no podía responder. ¿Cómo le explicaba que el monstruo del que huimos no solo nos había encontrado, sino que nunca nos había perdido de vista? ¿Cómo le decía que nuestra casa, nuestro refugio, era ahora la oficina de campo de la organización? La falsa libertad que había saboreado era infinitamente más dulce que esta verdad amarga. El miedo que sentí en Veracruz era agudo, una lucha por la supervivencia. Este nuevo miedo era sordo, crónico, la aceptación de una sentencia perpetua. No me habían condenado a muerte, me habían condenado a vivir, pero mi vida, una vez más, y para siempre, les pertenecía a ellos. Finalmente abrí el sobre. Dentro había una hoja de papel con una serie de números de contenedor, fechas y una sola instrucción al final. Esperamos su confirmación en 48 horas. No había firma ni amenazas explícitas. No eran necesarias. El mensaje era claro. Mi familia, mi nueva vida, mi hijo y su tobillo, todo era una garantía colateral. Mi exilio no había sido un escape. Había sido una cuarentena, un periodo de espera hasta que mi utilidad superara el costo de mi ausencia. Y ese momento había llegado. La sombra no solo me había encontrado, me había activado. Mi nombre volvía a ser Javier Mendoza, y mi sentencia no era la muerte ni la cárcel, sino servirles desde mi propia jaula dorada, para siempre. He aquí la verdad que me costó todo comprender. El consejero y su organización no son una anomalía del sistema, son el sistema en su forma más pura y eficiente. Su poder no emana de la violencia, sino de una filosofía empresarial aplicada a la gobernanza. Para él, el Estado no es una nación de ciudadanos, sino una corporación con activos, pasivos y oportunidades de mercado. Las elecciones son una campaña de marketing para instalar un CEO afín. Las leyes son cláusulas contractuales. La policía es el Departamento de Seguridad Interna. Y las personas, como Ricardo o como yo, somos simplemente recursos humanos que pueden ser promovidos, reasignados o, si nuestro costo-beneficio se vuelve negativo, liquidados. Su verdadero genio del mal no es la crueldad, sino la capacidad de convertir el asesinato en un ajuste contable y la traición en una reestructuración corporativa. Por eso la democracia, tal como la conocemos, es una ilusión reconfortante, un teatro cuidadosamente orquestado para mantenernos tranquilos. Creemos que elegimos, que nuestro voto tiene poder, pero solo estamos seleccionando al gerente de la sucursal local, mientras el verdadero consejo de administración opera desde las sombras, invisible e inmutable. No importa qué partido gane o qué rostro aparezca en la televisión. El verdadero poder no reside en los cargos públicos, sino en la infraestructura invisible que los controla, las redes financieras, los favores judiciales, la información. El sistema no está roto, funciona a la perfección para sus verdaderos dueños. Luchamos contra las marionetas que vemos en el escenario, sin darnos cuenta de que el titiritero ni siquiera está en el mismo edificio. Mi sentencia final, entonces, no es la muerte ni la cárcel, es la claridad. Es la condena de vivir dentro de esta farsa, conociendo cada engranaje, cada mentira y siendo parte de ella. Mi exilio no fue una fuga, fue una promoción a una división internacional. Mi libertad es la jaula más sofisticada que existe, una que yo mismo construí con la ilusión de estar a salvo. Ya no lucho, no espero, solo obedezco. Cada documento que altero, cada ruta que facilito, es un recordatorio de que mi vida dejó de pertenecerme. Mi nombre ya no importa, soy solo una firma en sus libros de contabilidad, una vida amortizada que sigue generando dividendos en el silencio.